¿Qué tan lejos estarías dispuesto a llegar por tu fe? Hoy vas a descubrir verdades que rara vez se predican, historias reales, sangrientas, estremecedoras, pero profundamente espirituales. Los 12 apóstoles de Jesús no murieron como héroes humanos, sino como testigos vivos de una promesa eterna. Cada uno enfrentó el dolor, el rechazo, la persecución y la muerte, todo por amor a Dios, al Evangelio y al reino de los cielos. Pero lo más impactante no es cómo murieron, sino por qué eligieron morir así. Y si te quedas hasta el final, entenderás cómo sus finales pueden transformar tu comienzo espiritual hoy. Porque este video no es historia, es revelación viva para tu alma. Y antes de seguir, déjame contarte algo. Más del 80% de los que ven nuestros videos aún no están suscritos. ¿Sabías eso? Tal vez tú eres uno de ellos. Si este contenido despierta tu espíritu, suscríbete ahora mismo, activa las notificaciones y deja tu like. No lo haces por mí, lo haces para que este mensaje alcance a miles que están sedientos de la palabra de Dios. Prepárate, lo que estás por ver puede sacudir tu fe, encender tu llamado y abrir tus ojos a un nivel de adoración, entrega y propósito que nunca imaginaste. Este no es un video más, es un llamado y puede cambiar tu vida. No es fácil imaginar el peso de cargar el Evangelio sabiendo que podría llevarte a la muerte, y no una muerte cualquiera, sino de esas que hacen temblar el alma solo de escucharlas. Pedro, ejecutado cabeza abajo; Bartolomé, muerto de forma extremadamente cruel; Santiago y Pablo, condenados a muerte por espada. Apretuja la garganta, ¿verdad? Pero esos apóstoles no huyeron del dolor. Lo abrazaron como parte de la misión. Porque quien tiene la fe moldeada por la palabra de Dios sabe que incluso el sufrimiento puede convertirse en alabanza. No buscaban reconocimiento terrenal ni aplausos humanos. Lo que los movía era el Espíritu Santo, la certeza de que había algo más grande al otro lado de la cruz. Es como dijo Jesús: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No era metáfora. Para ellos fue literal. Y aún así, fueron. El coraje de esos hombres nos enseña que la salvación tiene un precio y que el llamado al reino de Dios no es una invitación a la zona de confort, sino una convocatoria a una guerra espiritual donde las armas son la oración, el arrepentimiento, el discipulado y la santidad. Cuando miramos sus vidas, percibimos que la gracia no nos exime del dolor, sino que nos sostiene en él. Y eso lo cambia todo, porque en lugar de preguntar ¿por qué sufro?, la pregunta pasa a ser ¿cómo puedo glorificar la gloria de Dios aún en medio de esto? Los apóstoles, con sus muertes sangrientas, dejaron un testimonio que resuena hasta hoy. Vale la pena vivir e incluso morir por el Evangelio. Y tal vez en nuestra cotidianidad no necesitemos enfrentar una cruz literal, pero ¿y la cruz del perdón? ¿Y la cruz de la paciencia? Del amor al prójimo que nos ofende? Cada uno de nosotros también tiene su cruz, está dispuesto a cargarla. Ah, Judas, el nombre que se volvió sinónimo de traición, el rostro sombrío de la tragedia espiritual. Pero, ¿acaso hemos pensado que él no nació traidor? Caminó con Jesús, escuchó la palabra de Dios de cerca, vio milagros con sus propios ojos, estuvo en medio del discipulado, oró con los demás, tal vez hasta adoró, y aún así se perdió. La Biblia dice que cambió al maestro por 30 monedas de plata, el precio de un esclavo, y cuando se dio cuenta de lo que había hecho, fue invadido por el arrepentimiento. Pero ahí está el detalle doloroso. Se arrepintió, sí, pero no buscó el perdón en Jesús. En lugar de eso, se sumergió en la culpa,
Intentó devolver el dinero y, sin fuerzas para soportarlo, se ahorcó. La tragedia de Judas no fue solo la traición, sino el hecho de que no confió en la gracia que todavía estaba disponible. El Espíritu Santo sigue hoy hablando a nuestros corazones cuando fallamos. ¿Y cuántas veces, como Judas, sentimos el peso del pecado y creemos que no hay retorno? Pero es justo ahí donde la promesa de Dios brilla con más fuerza. La salvación no es para quien nunca ha fallado, es para quien se lanza en brazos de la misericordia divina. Judas nos enseña, por contraste, que el arrepentimiento debe ir de la mano con la fe. Pedro también negó a Jesús, ¿recuerdas? 3 veces, pero él lloró, regresó y fue restaurado. Judas, no. Él se rindió ante sí mismo antes de experimentar el perdón de Dios. Que nuestro corazón nunca escoja el camino de la condenación interior, sino que se aferre con fuerza a la revelación del Evangelio. Hay redención incluso para quien ha tropezado feo, si hay entrega. Es difícil imaginar la escena. 2 hermanos en la fe, lado a lado, a punto de morir de la forma más brutal, simplemente porque no renunciaron a su convicción en Jesús. Judas Tadeo y Simón el Cananeo fueron perseguidos en Persia, donde el politeísmo era ley y la idolatría una imposición. Ante la amenaza, bastaba un gesto de reverencia a los ídolos locales y serían perdonados. Pero, ¿cómo negar la palabra de Dios después de haberla experimentado viva, encarnada a través del Evangelio? ¿Cómo retroceder después de haber sido tocados por el Espíritu Santo? Prefirieron morir. A Judas le arrebataron la vida de forma violenta y a Simón lo ejecutaron con extrema crueldad. Pero lo que parece derrota a ojos humanos es, ante el reino de Dios, un triunfo eterno. Su fidelidad es una clase práctica sobre lo que significa adorar con la vida y con la muerte, con palabras y con sangre. En un mundo donde tantas personas negocian su fe por comodidad, confort o aprobación, la historia de estos 2 apóstoles clama como un llamado a la santidad. No eran fanáticos, eran convencidos, sabían en qué creían, sabían a quién servían y sabían lo que estaba en juego. No se trataba solo de supervivencia física, sino de fidelidad espiritual. Y eso nos hace reflexionar. ¿Qué estamos dispuestos a perder por amor a Dios? ¿Un trabajo? ¿Una amistad? ¿Un estilo de vida? Tal vez no enfrentemos torturas como ellos, pero enfrentamos presiones diarias que intentan alejarnos de la adoración verdadera. Judas, Tadeo y Simón nos muestran que es posible permanecer firmes hasta el final y que hay gloria de Dios incluso en el martirio. No fueron vencidos por la violencia, sino victoriosos por la fe. Y eso lo cambia todo. Santiago el Menor es uno de esos nombres que a veces pasan desapercibidos en las páginas de la Biblia, pero su vida y muerte llevan un peso espiritual profundo. Permaneció en Jerusalén cuando muchos ya habían partido a anunciar el Evangelio por el mundo. Asumió el liderazgo de la iglesia allí, en medio de persecución y conflictos. No buscaba gloria ni reconocimiento, eligió el camino de la oración, de la santidad, de la entrega diaria. Algunos estudiosos lo identifican como hermano de Jesús y autor de la carta que lleva su nombre, una de las más en prácticas y directas del Nuevo Testamento. Allí escribe: la fe sin obras está muerta. Y eso fue exactamente lo que vivió. Una fe que actuaba, que enfrentaba, que resistía, hasta que en el año 62 pagó con la vida al ser atacado hasta la muerte por su fidelidad. Cayó como mártir, pero se levantó como vencedor en el reino de Dios. La vida de Santiago nos enseña que el campo misionero no siempre está lejos de casa. A veces, el mayor desafío espiritual está justamente donde vivimos, entre familiares, vecinos,
viejos conocidos. Permaneció en Jerusalén, firme, resiliente, porque comprendía el poder del testimonio constante. Su muerte por apedreamiento no fue un fracaso, fue un milagro de fidelidad, una revelación de cuánto vale vivir por la palabra de Dios, aunque todo esté en riesgo. La carta que escribió sigue resonando como una voz profética que nos llama a la coherencia, al arrepentimiento, a la vida práctica de adoración y perdón. Él no solo habló de ello, vivió cada letra. Y, tal vez, en el mundo ruidoso de hoy, Santiago nos inspire a ser una presencia silenciosa pero firme, guiada por el Espíritu Santo, irradiando la gloria de Dios no con discursos, sino con una vida transformada. Mateo es la prueba viviente de que nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios. Era un publicano, un recaudador de impuestos, despreciado por los judíos por colaborar con el Imperio Romano. A ojos del pueblo era un traidor, pero a ojos de Jesús era un futuro apóstol. La llamada de Mateo es una de esas escenas que nos desarman. Jesús pasa, lo mira y simplemente dice, sígueme. Y él lo deja todo. La mesa, el dinero, la vida vieja. Eso es arrepentimiento real. Eso es el poder de la palabra de Dios pronunciada con autoridad. Mateo no solo fue transformado, se convirtió en un transmisor de la revelación divina, escribiendo el primero de los 4 evangelios. Y no se detuvo allí. Predicó en Judea y llevó el mensaje hasta Etiopía, donde murió por la fe. De coleccionista de 1960 monedas a sembrador del reino de Dios. La historia de Mateo nos muestra que la salvación no comienza cuando nos volvemos lo suficientemente buenos, sino cuando decimos sí a la invitación de Jesús, aun estando rotos, llenos de fallas. ¿Cuántas veces nos sentimos indignos, con miedo de no estar listos para seguir al Maestro? Pero el camino de Mateo enseña que es la obediencia la que nos transforma, no al revés. Fue moldeado en el camino, día tras día, hasta que su vida se convirtió en un testimonio vivo. Y eso vale para ti también. Si sientes que tienes un pasado manchado, recuerda, el Evangelio es justamente para personas así, gente común, herida, pero dispuesta. El Espíritu Santo no busca perfección, sino entrega. Y cuando encuentra un corazón dispuesto, hace milagros, como hizo con Mateo. Al fin y al cabo, ¿quién diría que ese recaudador de impuestos escribiría sobre la gloria de Dios para todas las generaciones? Tomás es ese discípulo con quien mucha gente se identifica. Quería ver con sus propios ojos, tocar con sus propias manos. Cuando los demás dijeron que habían visto a Jesús resucitado, él no creyó. Pero mira, Tomás no era débil, era sincero, y esa sinceridad Dios la honra. El Evangelio relata que cuando Jesús apareció de nuevo, invitó a Tomás a tocar sus heridas. Y allí, ante el Cristo vivo, él declaró, Señor mío y Dios mío. Esa frase es una de las confesiones de fe más poderosas de la Biblia. El incrédulo cayó de rodillas ante la gloria de Dios. Y, lo más increíble, la duda se transformó en misión. Tomás fue hasta los confines de la tierra, literalmente, anunciando la salvación en la India, donde murió como mártir. De incrédulo a misionero, de vacilación a entrega total. Eso es obra del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces vivimos como Tomás, esperando pruebas antes de creer, implorando señales antes de confiar? Pero el llamado de Jesús es diferente. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Y sabes qué demuestra eso? Que la verdadera fe no depende de la visión, sino de la revelación. Y esa revelación nace de la oración, de la intimidad con la palabra de Dios, de la disposición a seguir aun cuando todo parece oscuro. Tomás nos enseña que la duda no tiene que ser el fin del camino.
Puede ser el puente hacia un milagro. Si estás enfrentando crisis, te sientes lejos, inseguro, no te culpes. Preséntalo a Dios. Él no rechaza corazones honestos. Y quién sabe, tal vez tu mayor debilidad sea justo lo que el Señor usará para edificar un testimonio poderoso. Al fin y al cabo, de la duda de Tomás nació una confesión que atraviesa los siglos. La historia de Bartolomé es, sin exagerar, una de las más impactantes entre los apóstoles. Llevó el Evangelio a regiones distantes como Armenia, y allí vivió con intensidad el mandato de Jesús. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Su ministerio fue tan fructífero que incomodó a reyes y sacerdotes paganos. Y por no inclinarse ante ídolos, por negarse a traicionar el reino de Dios, pagó con una muerte extremadamente cruel, un sufrimiento tan extremo que, desde lo humano, parece injusto. Pero a ojos del Espíritu Santo, cada gota de sangre derramada por amor a la fe se convierte en semilla de salvación. Bartolomé nos enseña que existe un tipo de adoración que supera palabras y cánticos. Es la que se hace con la propia vida, aun si cuesta todo. Vivimos tiempos en que muchos quieren un evangelio cómodo, sin confrontaciones, sin renuncias. Pero Bartolomé nos recuerda que seguir a Jesús es, muchas veces, elegir el camino más estrecho, más difícil, pero también más lleno de la gloria de Dios. Su valentía no nacía de la carne, sino de la convicción generada por el Espíritu Santo. No negó la fe ni ante la tortura, porque conocía el valor eterno de la promesa de Dios. Y esa firmeza nos desafía hoy. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar por amor al Señor? Hemos resistido la idolatría moderna, esa que se oculta en vanidad, poder, ego y control. Bartolomé murió casi desconocido para el mundo, pero es recordado como un héroe en el cielo. Que su vida nos impulse a vivir con más propósito, más santidad, más discipulado. Porque una fe que no es probada difícilmente se convierte en un verdadero testimonio. Felipe es ese apóstol que siempre parece tener los pies en la tierra. Era del tipo que necesitaba comprender antes de creer, que hacía preguntas directas y a veces hasta desconcertantes. Pero ahí reside su belleza espiritual. Representaba a quienes quieren creer, pero tienen dificultad. Cuando Jesús preguntó dónde comprarían pan para alimentar a la multitud, fue a Felipe a quien habló. Quizá porque sabía que pensaría en números, en lógica, en límites humanos. Y allí, ante sus ojos, sucedió el milagro. El pan y el pescado se multiplicaron. Eso es gracia. Así trabaja el Espíritu Santo. Toma corazones racionales y los enseña a confiar en la palabra de Dios, incluso sin entenderlo todo. Felipe creció, maduró, hasta que su fe lo llevó a anunciar el Evangelio en Asia. Allí, en la actual Turquía, fue crucificado. El hombre lógico murió como un creyente apasionado. Quizá te veas en Felipe, alguien cuya fe no es automática, que necesita reflexionar, procesar, dudar a veces. Y está bien. Dios no rechaza a quien hace preguntas sinceras, camina con ellos. El secreto está en no quedarse en la duda, sino dejar que nos impulse a la oración, a la búsqueda, a la revelación. Ese mismo Felipe que dudaba, un día dijo: «Muéstranos al Padre y nos basta». Juan 14:8. Y Jesús respondió con amor: «El que me ve a mí, ve al Padre». ¡Qué respuesta! Una de las declaraciones más profundas de la Biblia sobre la identidad divina. Al final, Felipe aprendió que la razón debe inclinarse ante la gloria de Dios. Y esto vale para todos. Entender es bueno, pero confiar es mejor. Como él, también podemos pasar de escépticos a mártires si permitimos que el Espíritu Santo moldee nuestro corazón. Juan, el discípulo amado, es un retrato vivo de la intimidad con Jesús.
Fue quien reclinó la cabeza en el pecho del Maestro en la última cena. Fue quien estuvo al pie de la cruz, mientras todos los demás huían. Y fue a él a quien Jesús confió a María, su madre. Un gesto de confianza y adoración silenciosa. Juan no murió en un lecho de sangre, como tantos otros. Murió en paz, pero su vida estuvo lejos de ser fácil. Fue perseguido, exiliado, encarcelado. Y aún así, desde la cueva de Patmos, recibió la revelación del Apocalipsis, uno de los textos más profundos y enigmáticos de la Biblia. El que comenzó como un joven impulsivo se convirtió en un anciano de sabiduría, guiado por el Espíritu Santo, quien nos dejó registros que atraviesan los siglos. Juan es la prueba de que el amor profundo por Dios genera frutos eternos. A veces pensamos que solo hay testimonio verdadero cuando hay martirio, pero Juan nos enseña que hay gloria de Dios también en la longevidad, en la perseverancia, en la caminata continua con el Señor. Vivió el discipulado hasta el final y vivió mucho. Su evangelio está lleno de misterio, amor y profundidad espiritual. Comienza diferente a los demás. En el principio era el Verbo. Palabras que hablan de eternidad, santidad y divinidad de Jesús. ¿Y sus cartas? Una invitación constante al verdadero amor. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Juan murió en Éfeso, pero su voz sigue resonando en corazones que buscan la palabra de Dios con sinceridad. No murió por la espada, sino por la constancia. No fue desgarrado por fuera, sino consumido por dentro, por el fuego del Espíritu. Un final pacífico, sí, pero de un alma profundamente incendiada por Dios. Andrés quizás sea recordado como hermano de Pedro, pero su trayectoria brilla con luz propia. Fue uno de los primeros en seguir a Jesús, y de hecho fue quien presentó a Pedro al Maestro. Eso dice mucho. Andrés no buscaba los reflectores, sino que era usado poderosamente para conectar personas al Evangelio. Su corazón misionero lo llevó hasta Grecia, donde predicó con valentía sobre la salvación y el reino de Dios. Por ello, fue condenado a muerte. Su cruz era distinta, en forma de X, y según relatos antiguos, no solo aceptó su ejecución, sino que la saludó con alegría, llamándola la puerta a la gloria de Dios. Andrés nos enseña que no importa ser el más famoso, sino el más fiel. Vivió y murió como un verdadero apóstol, movido por el Espíritu Santo, siempre señalando a Jesús y no a sí mismo. En nuestra caminata con Dios, muchas veces nos sentiremos como Andrés, a la sombra de otros, sin grandes honores. Pero la Biblia muestra que el cielo no mide grandeza como el mundo. Lo que cuenta ante el trono es la obediencia. Y en eso, Andrés fue gigante. No buscó aplausos, buscó frutos. Su misión en Constantinopla dejó raíces que perduraron siglos. Murió, pero su testimonio quedó. Su cruz en X se volvió símbolo de firmeza, entrega y fe. Y eso nos desafía. ¿Estamos dispuestos a seguir a Jesús aunque no se reconozca? Andrés muestra que el discípulo verdadero no necesita ser celebrado, necesita ser constante. Y cuando vivimos así con humildad y oración, hasta los lugares olvidados se convierten en altares, porque la presencia de Dios no elige la fama, elige la entrega. Santiago el Mayor era hijo de Zebedeo y hermano de Juan. Uno de los primeros llamados por Jesús, también fue de los más cercanos. Formaba parte del círculo íntimo junto con Pedro y Juan. Fue testigo de la transfiguración en el monte y de la agonía en Getsemaní, pero también fue el primero de los apóstoles en morir por el Evangelio. En el libro de Hechos, la Biblia relata con sobriedad: e hizo morir a Santiago, hermano de Juan, a espada. Una frase breve, pero con un peso eterno. Herodes Agripa intentó silenciar la palabra de Dios,
pero encendió un fuego que ningún imperio podría apagar. Según la tradición, tras su muerte, el cuerpo de Santiago fue llevado a la península ibérica y hoy su nombre se celebra en Santiago de Compostela. Pero más que un patrón, Santiago es símbolo de entrega radical, de fe intrépida y de adoración que no retrocede ante la espada. Hay quien ve en esta historia solo a un mártir, pero quien mira con ojos del Espíritu Santo ve un milagro. Santiago no murió en vano, su vida fue una profecía viva de coraje y obediencia. Jesús dijo: «El que perdiere su vida por causa de mí, la hallará». Y Santiago lo tomó al pie de la letra. No buscó seguridad, buscó fidelidad, e incluso ante la muerte no negó su fe. Hoy, muchos peregrinan a Santiago de Compostela sin saber que allí hay más que una reliquia. Está el eco de una promesa, de un testimonio que aún inspira a millones. Que su historia nos recuerde que seguir al Maestro puede costar todo, pero vale más que cualquier recompensa terrenal. Porque al final lo que importa no es la duración de la vida, sino la intensidad de la entrega. Y en eso, Santiago fue completo. Pedro es, sin duda, una de las figuras más humanas de la Biblia. Impulsivo, valiente, muchas veces incoherente, pero siempre dispuesto. Fue quien caminó sobre las aguas, pero también quien se hundió. Fue quien prometió fidelidad hasta la muerte, pero negó a Jesús 3 veces. Aún así, fue a él a quien el Maestro confió las llaves del reino de Dios, llamándolo piedra sobre la cual edificaría su iglesia. ¡Qué contraste! ¡Y qué gracia! La historia de Pedro muestra cómo el Espíritu Santo transforma hombres comunes en líderes extraordinarios. Tras la resurrección, Pedro fue restaurado con amor y comisionado para apacentar el rebaño. Predicó con valentía, hizo milagros, enfrentó persecuciones. Y al fin, cuando llegó su hora, pidió ser crucificado cabeza abajo, por no sentirse digno de morir como su Señor. Un acto de adoración, de arrepentimiento, de entrega total. La jornada de Pedro es una invitación a la esperanza. Si hasta él, lleno de fallas, fue usado por Dios de forma tan poderosa, entonces también hay espacio para mí, para ti, para todos los que se arrepienten y se rinden. El secreto está en la rendición. Pedro nos enseña que no basta llorar por el error. Hay que levantarse y seguir, guiados por la palabra de Dios, sostenidos por la oración, animados por la fe. Pasó de pescador a pescador de hombres, de negador a proclamador del Evangelio, de cobarde a mártir. Su liderazgo no vino de la fuerza humana, sino de la debilidad entregada al Espíritu Santo. Y eso lo cambia todo. Si sientes que has fallado, que no eres suficiente, recuerda a Pedro: Dios no busca impecables, busca dispuestos. Y cuando haya corazones como el de él, hace surgir ministerios que tocan generaciones. Pedro no murió derrotado, murió como roca viva en la historia de la salvación. Matías entró en el escenario apostólico de manera distinta. No anduvo con Jesús como los demás, pero fue elegido por sorteo, tras mucha oración, para ocupar el lugar dejado por Judas Iscariote. Y eso nos enseña algo profundo. La obra de Dios no se detiene por las caídas humanas. Él alza nuevos instrumentos, cumple sus promesas. Matías no buscó la posición, sino que fue hallado por la voluntad divina. Vivió discretamente, pero murió con honor, decapitado por predicar el Evangelio. Junto a él, la figura monumental de Pablo, perseguidor de cristianos, transformado por la gracia tras un encuentro radical con Jesús en el camino a Damasco. Pablo se convirtió en una potencia misionera, plantando iglesias, escribiendo cartas que hoy son la columna vertebral de la palabra de Dios en el Nuevo Testamento.
También murió decapitado en Roma, sellando con su sangre el testimonio que tanto proclamó. Es curioso pensar cómo Dios usa a personas tan distintas. Matías, discreto y poco mencionado. Pablo, audaz y ampliamente citado. Y aún así, ambos formaron parte del mismo propósito: anunciar la salvación, glorificar la gloria de Dios, expandir el reino. Eso rompe la lógica humana. No importa la fama, importa la fidelidad. Quizá te veas como Matías, sin muchos reflectores, pero si eres fiel, tu vida puede impactar lo invisible con fuerza eterna. O tal vez te parezcas a Pablo, alguien que ya erró feo, pero fue alcanzado por una revelación que lo cambió todo. El Espíritu Santo sigue levantando Matías y Pablos cada día. Gente común, marcada por el pecado, pero redimida por el perdón y enviada con un propósito. Su muerte no fue un fin, sino una coronación, y nos recuerda que, en este mundo o en el venidero, vale la pena vivir por aquello que la muerte no puede arrebatar. Y ahora dime, ¿cuál de estas historias tocó más fuerte tu corazón? ¿Con cuál de los apóstoles te identificaste más? Déjalo en los comentarios. Los leo todos y quiero saber cómo este mensaje impactó tu vida. Si este vídeo te habló, deja tu like ahora mismo, porque eso ayuda muchísimo al canal a alcanzar otras almas que también necesitan esta palabra. Y claro, no olvides suscribirte y activar la campanita, porque aquí hay vídeos nuevos, profundos y transformadores todos los días, que fortalecerán tu fe y te ayudarán a caminar más cerca de Dios. Y mira, si llegaste hasta aquí, es porque tienes sed de algo más grande. Así que aprovecha y haz clic en el próximo video que aparecerá en tu pantalla. Ahí continúa tu jornada espiritual con más revelaciones poderosas que te edificarán aún más. Que Dios te bendiga, un abrazo lleno de paz y te espero en el próximo video de nuestra caminata espiritual. Hasta entonces.